Así es, tenemos que continuar con más y lo habíamos adelantado. Tenemos entrevistas para hablar de temas económicos a minutos nada más de esta conferencia de prensa que han anunciado para las 9 de la mañana. Estamos a menos de una hora para que el ministro de Economía y el presidente Rodrigo Paz vayan a anunciar lo que han denominado estas primeras medidas para recuperar la institucionalidad y estabilidad económica del país. Para hablar de este tema y la serie de especulaciones que se han generado sobre lo que podría anunciarse, quiero saludar en esta mañana a Omar Velasco, analista económico que está con nosotros. Omar, un gusto como siempre tenerte en Avia Yala. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Milton, el gusto es siempre mío, muchas gracias por la invitación, y para poder comentar de estas potenciales medidas que se van a anunciar. A ver, tomando en cuenta todo lo que se ha venido hablando de esta reconstrucción que han llamado económica en el país, ¿qué podría darse a conocer en esta jornada? Hay quienes han manifestado que las medidas que se anuncien podrían ser muy duras. ¿De qué podríamos estar hablando, Omar? Bueno, en principio lo que hay que recordar es que hay un retraso notorio en la aplicación de las medidas, porque 2 semanas puede parecer poco en términos gubernamentales, pero es toda una eternidad para la población que viene esperando desde meses atrás que se puedan corregir estos desequilibrios económicos y en general atacar la crisis económica. Se ha hablado en principio de que serían ajustes inmediatos, finalmente no se ha tomado esa decisión. Probablemente esto ha sido vinculado, yo creo, a la demora en la designación de autoridades, porque presumiblemente los equipos están disminuidos, no tienen mucha gente para ocupar todos los cargos estratégicos e incluso han tenido que recurrir a técnicos del gobierno de Luis Arce. Ahora bien, ahora que se han anunciado estas medidas, lo que también se advierte, Milton, es una suerte de desorientación, porque primero salió el ministro de la Presidencia y dijo que se tendrían todas las medidas hasta finales de marzo del 2026. Al día siguiente, la vocera presidencial aclaró y dijo que el ministro de Economía daría una conferencia de prensa el día de ayer, cosa que finalmente no ocurrió. Y finalmente se ha informado de que habrá esta conferencia de prensa para el día de hoy en compañía del presidente del Estado Plurinacional, pero no sabemos al final si es una estrategia comunicacional o falta de coordinación, porque aparentemente hay peleas al interior del Ejecutivo, incluso por definir la hora de los anuncios, y obviamente esto está generando mucha dilación. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, posiblemente este mensaje va a girar en torno a 3 puntos. Por un lado, el presidente Paz dijo que comenzaría su gestión con políticas de alivio tributario y no lo ha hecho hasta ahora. También dijo el presidente Paz hace una semana que habría novedades sobre los créditos externos y repito, todavía no hay novedades. Y finalmente está el ministro de Hidrocarburos, que había informado que entre 2 a 3 semanas se conocerían sobre 5 decretos supremos que tienen que ver sobre el tema de la subvención a los combustibles, y tampoco se ha hecho. Entonces, muy probablemente los anuncios que se vayan a dar en el transcurso de la mañana va a girar en torno a alivios tributarios, noticias de mayor endeudamiento externo o posiblemente esta temible posibilidad de levantar la subvención a los combustibles. Ahora, una de las promesas que había manifestado el presidente Rodrigo Paz es al día siguiente de la posesión, el primer decreto que se iba a emitir es un perdonazo tributario. Hasta el momento esto no se ha hecho efectivo y hay mucha gente que está solicitando se pueda cumplir con este tipo de medidas que sí ayudarían, dicen, a muchos sectores que tienen problemas con impuestos, Omar. Efectivamente, lo que se advierte es que el gobierno ha concentrado el esfuerzo de las medidas en las políticas de ajuste que se van a implementar, y esto no es novedad porque lo ha ido anunciando durante el periodo de campaña, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Pero lo que creo que es fundamental para la población es conocer de parte del presidente y las autoridades del Estado es qué medidas de contención a la crisis, qué políticas sociales se van a hacer para que el costo de las medidas de ajuste no termine recayendo en la población de menores ingresos y que para que, por supuesto, no se destruya el aparato productivo nacional. Es ahí donde se necesita, en realidad, digamos, mayor certidumbre, porque, a ver, el gobierno de paz en realidad está de alguna forma repitiendo las mismas políticas del gobierno de Luis Arce y corre el riesgo de caer en lo que yo le llamaría el arcetitis, porque es el miedo a no tomar decisiones que son prácticamente necesarias. Pero, o sea, el gobierno ha apostado, Milton, primero por el abastecimiento de combustibles, pero lo ha hecho a un costo elevado y se está financiando con recursos externos, con créditos comerciales que posteriormente hay que devolverlos. Pero lo que hay que ver es que es probable que el gobierno tenga como una estrategia comunicacional preparar el terreno de la eliminación de la subvención a los combustibles, y para eso, por supuesto, tiene que generar en la población esta retórica, este eslogan de consuelo que diga que ha subido el precio de los carburantes, pero al menos hay. El problema es de que a 2 semanas de gestión de gobierno todavía no se ha logrado abastecer completamente al país de combustibles. Incluso lo que se ha denunciado es de que hay una venta, una acaparación ilegal de combustibles en algunas regiones del país como San Julián, o el caso de los transportistas que han salido a denunciar que hay contrabando de cisternas que se están yendo al lado del Perú. Esto quiere decir que la situación de estabilidad de abastecimiento de combustibles no se ha resuelto todavía, y obviamente eso hace que las medidas que vaya a anunciar sobre el levantamiento de la subvención puedan ser bastante impopulares y no necesariamente recibidas de buena manera por la población. Entonces, a partir de este análisis, Omar, estaríamos hablando de la posibilidad de un gasolinazo y dando un paso más allá, algo inevitable tomando en cuenta los anuncios y los preanuncios que se han ido realizando desde el gobierno. Bueno, yo creo que el gobierno hoy está haciendo un análisis político y económico y vamos a saber hoy día cuál de los dos criterios ha primado, porque por un lado hay alguna corriente al interior del gobierno que trata de postergar el levantamiento de la subvención hasta después de las elecciones subnacionales, claramente entendiendo que puede ser una medida que pueda perjudicar políticamente la posibilidad de conseguir plazas a nivel subnacional. Pero del otro lado también existe otra corriente que trata de alguna manera de acelerar el proceso de ajustes, porque claramente se entiende que los recursos económicos son insuficientes. Pero lo que tiene que quedar claro aquí, Milton, para ti, para mí, para todos los bolivianos, es que Bolivia no tiene que ser nuevamente un laboratorio de políticas neoliberales. Es decir, que no se hagan o se repitan estas viejas políticas de ajuste doloroso que termina recargando el peso de las medidas sobre la población que menos tiene, porque por supuesto se necesita hoy hacer un proceso de sinceramiento del costo de los combustibles, pero ¿por qué? Si esta es la política, hay que preguntarse por qué se continúa importando combustible a un costo alto para el Estado y todavía se continúa subvencionando a grandes sectores económicos como la agroindustria, la minería ilegal y otros. Yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta que hay sectores económicos que no necesitan la subvención y son a esos sectores a los cuales se debería haber levantado la subvención de manera inmediata. Y obviamente pensar que hay un porcentaje de la población que tiene una alta sensibilidad en el costo
presupuestario de su bolsillo el tener que levantarlo, y es para ellos, para quienes debería mantener la subvención. Por tanto, lo que el gobierno tiene que hacer son políticas mixtas, ahí donde se tenga que realizar políticas de ajuste inmediato se tienen que hacer, y ahí donde la gradualidad es fundamental para que los costos sociales no se agranden, se tiene que mantener estas políticas públicas. Sí, y lamentablemente en gran parte del mundo donde hemos visto que se aplican este tipo de medidas económicas de reajuste, de reconstrucción, quienes terminan pagando es la gente que tiene menos recursos. Imagínate que no se mantenga la subvención a la harina, por ejemplo, el incrementar el precio del pan de batalla, el que se levante la subvención a los combustibles, ya sea de manera gradual o como sea, va a generar igual un impacto en la economía que termina pegándole por incremento de precios a la gente que menos recursos tiene. Ahora, el problema de los combustibles, y lo habíamos manifestado ya durante todo este último, del cierre del anterior gobierno y al inicio también de este, el problema son los dólares, no es el tema de la falta de recursos económicos, y muchas veces lo ha dado a conocer el expresidente Arce. Dinero hay, lo que no hay es dólares. Así le subamos el precio de la gasolina a 10, 15 o 20 bolivianos, el tema es que la importación a la que tú hacías referencia se paga en dólares, Omar. O sea, podemos subirle si quieren a 50 bolivianos el litro, pero estamos hablando de bolivianos. El tema es cómo conseguir los dólares, y esto implica lo que tú decías, continuar endeudándonos pese a subirle el precio del combustible al boliviano, más allá de que el problema no sea ese. Déjeme cerrar primero, Milton, un punto importante de la pregunta anterior, porque el aumento del precio originado por el levantamiento de la subvención no es el final, sino es el comienzo de un potencial espiral inflacionaria que se podría dar en el país, porque hay ajustes que buscan estabilizar la economía, pero que pueden terminar desestabilizándola más si no se hacen medidas que sean quirúrgicas, porque yo creo que aquí todo parte primero de tener un buen diagnóstico del problema, porque no es un problema de demanda, sino de oferta, es decir, la escasez de dólares, combustibles y de alimentos en el país es un déficit de oferta y no un exceso de demanda. Estas políticas de ajuste lo que potencialmente van a provocar es crear una capacidad ociosa en el sector productivo, van a incrementar los costos de producción, reducir los márgenes de beneficio, obligando a muchas empresas a tener que despedir trabajadores para poder continuar produciendo. Y eso en el tiempo se puede traducir, Milton, por supuesto, en una suerte de menores ventas para las empresas, porque la demanda interna se va a contraer y este fenómeno puede llevar a un mayor estancamiento económico. Pero, por supuesto, en el corto plazo, la solución viene por estabilizar el tipo de cambio, y es ahí donde creo que las autoridades no están prestándole toda la atención, porque de las dos visitas que ha tenido el presidente Paz a los Estados Unidos, todavía no ha llegado ningún dólar al país, porque estos son procesos que, por supuesto, toma su tiempo, y hoy la importación de combustibles que tenemos básicamente es a crédito comercial, que después los bolivianos tenemos que pagarlo. Pero además hay que reconocer el hecho de que el dólar ha disminuido en las últimas semanas, pero no es mérito del gobierno, porque en realidad las políticas que el presidente Paz va a implementar todavía no las conocemos, así que esta caída del dólar transitoria yo creo que más bien es un golpe de confianza, de suerte que tiene el presidente Paz para poder hacer las medidas económicas acertadas. Aquí lo importante, y termino esta idea, el gobierno tiene que actuar con coraje y debe realizar la tan necesaria devaluación de la moneda de forma oficial. Y la razón se debe, Milton, a que se tiene que acabar con la especulación financiera, porque mientras exista esta brecha entre el tipo de cambio oficial de 6.96 y el tipo de cambio paralelo de 10 bolivianos,
la especulación va a continuar en el país y por tanto la escasez de dólares. Ahí lo que se trata es de que el Banco Central pueda recuperar el control de la política cambiaria para que sea el Banco Central quien defina el precio del dólar. Pero finalmente esta política se tiene que hacer de manera inmediata, no puede esperar porque la bajada del dólar es solamente transitoria, es un espejismo financiero. El gobierno tiene que encontrar el mejor momento para devaluar y ese momento es cuando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y paralelo es la más baja, no cuando es la más alta. Por tanto, hoy hay la necesidad de devaluar la moneda de forma oficial porque se tiene que minimizar los costos de la crisis y eso implica asumir un nuevo tipo de cambio fijo que se debería establecer en el país por un tiempo determinado mientras se dan el resto de ajustes, porque de lo contrario, Milton, si no tenemos un nuevo ancla nominal de precios que estabilice, que dé certidumbre a los bolivianos sobre las transacciones en dólares, las políticas de ajuste que se vayan a aplicar en lo venidero pueden terminar acentuando más la inestabilidad del dólar y consecuentemente entrar en una situación de mayores presiones inflacionarias. Ahora, lo decías bien, muchas de las medidas que se puedan asumir en esta jornada a partir de decretos supremos pueden, Omar, generar inflación. Recordemos que el actual ministro de Economía, que era parte del equipo de don Samuel Doria Medina, incluso don Samuel Doria Medina lo llegó a catalogar a José Gabriel Espinosa como el capitán antiinflación. Recordarás en alguno de los videos que terminó publicando don Samuel Doria Medina, dijo, tenemos presente acá a José Gabriel Espinosa, el capitán antiinflación, quien 100 días va a sacar la economía del país adelante. Ya cuando ingresó al gobierno, ya el ministro Espinosa no hablaba de 100 días, él dice 12 meses que podría, por lo menos, por lo bajo, llevar esta reestructuración. Entonces, el tema de la inflación y el tema de estos compromisos en campaña era demagogia y hoy con ya los temas en mesa, ¿se ve diferente, Omar? Bueno, el ministro de Economía ha perdido días valiosos para poder ya lanzar anuncios importantes al país, porque más allá de las promesas que se han dicho en campaña, hoy los bolivianos quieren resultados concretos y yo creo que se ha generado un exceso de expectativa positiva en torno a que con el cambio de gobierno la situación económica puede mejorar de manera radical, cuando, repito, de por medio están los ajustes dolorosos que la economía nacional y el pueblo boliviano va a tener que sobrellevar. Y es ahí donde yo creo que el gobierno ha pecado de optimista porque se ha puesto y nadie le ha obligado, ellos mismos se han impuesto plazos muy cortos para implementar las políticas de estabilización, porque más allá del plan de gobierno del PDC, lo que en realidad se está implementando en el país básicamente son las políticas del plan de gobierno de Samuel Doria Medina, porque lógicamente quienes hoy acompañan, quienes cogobiernan dentro de la estructura de gobierno son personas que han estado muy vinculados en el periodo de campaña a este ex candidato. En este sentido, yo creo que el plazo de los 100 días es un plazo fatal para poder ajustar la economía en un tiempo, yo creo, extraordinario, que va a ser muy difícil poderse realizar, habida cuenta que por un lado hay en el Parlamento dificultades entre las fuerzas políticas, porque más allá de esta idea de tener mayorías en la Asamblea, lo que se ha visto es que hay diferencias marcadas, facciones de poder que no van a facilitar la aplicación de nuevas normas que por supuesto son necesarias. Pero aquí lo fundamental, y cierro esta idea, el programa de ajuste que se vaya a implementar
no debe concentrarse únicamente en restablecer los equilibrios macroeconómicos. Ese no tiene que ser el propósito fundamental, sino el propósito tiene que ser de minimizar el impacto de la crisis y de los ajustes sobre los sectores económicos menos favorecidos. Y es allí donde la secuencia de medidas que se van a implementar es vital para el éxito o fracaso de las medidas económicas. Y hablando acerca de la situación del dólar, quiero que veamos el siguiente cuadro que hace referencia a cuál ha sido la evolución del mercado paralelo del dólar, desde que ha llegado incluso hasta los 20 bolivianos en el mes de mayo de este año, cuando podemos ver este cuadro que eleva el precio de la cotización paralela del dólar desde a los 20 bolivianos. En enero llegó a estar en 14.90. Mayo llegó a los 20 bolivianos y ha ido bajando gradualmente ante esta confianza que tú haces referencia, que la gente ha generado esta confianza en la posibilidad de un cambio, de una mejora económica, y mira, ahora estamos en 10.43. Sin embargo, el mantener esta brecha, que es una de las más bajas con la cotización oficial, ¿será posible mantenerla o será el momento de tomar estas medidas, como tú decías, Omar? Mira, este gráfico que tú ves en pantalla lo que muestra es un proceso especulativo que en un primer momento ha generado una sobrereacción del tipo de cambio, presionando a que el precio de la divisa se eleve de manera sistemática por algunos actores económicos y políticos del país que claramente han buscado generar un caos económico a partir de la volatilidad del dólar. Lo que ha ocurrido a partir de las elecciones, cuando ya se han conocido el cambio en la preferencia electoral, es un viraje, un cambio de pendiente en el comportamiento del tipo de cambio. Y lógicamente esto tiene, por supuesto, reitero, un trasfondo político. Pero lo que hay que ver hoy, más allá de esta fluctuabilidad que responde mera y exclusivamente a factores especulativos, es la oportunidad de realizar los ajustes económicos, porque hoy la necesidad de devaluar es inminente, porque no podemos sostener el tipo de cambio oficial de 6.96. Lo que los bolivianos tenemos que preguntarnos hoy: ¿cuánto es el costo que estamos dispuestos a sacrificar para poder nuevamente estabilizar en nuestra moneda? Y yo veo ahí que esta bajada transitoria del precio del dólar nos da la posibilidad de poder alcanzar el tipo de cambio paralelo con mayor facilidad. Y eso obviamente implica una audacia financiera de parte de las autoridades actuales para tomar esta decisión de unificar el tipo de cambio. Esta unificación, en principio, Milton, no debería generar presiones inflacionarias, porque lo que hay que ver es que para una parte de los bolivianos ya se utiliza el tipo de cambio paralelo como precio referencial, porque lógicamente para el sector privado informal han estado utilizando este tipo de cambio paralelo. Por tanto, esta devaluación nominal de la moneda no debería incrementar los precios de la canasta básica familiar, porque estos precios en realidad vienen disminuyendo desde un dólar más alto. A quienes probablemente podría afectar es al sector público y al sistema financiero, porque las transacciones contables en el sector público todavía se hacen al tipo de cambio oficial, pero repito, esta devaluación podría ser mucho menos dolorosa. Pero cierro esta idea que es fundamental: no se trata solamente de devaluar la moneda, sino se trata de devolverle al Banco Central la posibilidad de mantener un nuevo tipo de cambio estable. Y es por eso fundamental de que el Banco Central tenga, por un lado, que eliminar las restricciones que hay hoy al sistema financiero
en el uso en el cobro de comisiones elevadas, en el cobro del impuesto a las transacciones financieras. Se tiene que crear un mercado líquido, grande, amplio en el mercado financiero para que sustituya el tipo de cambio bancario al tipo de cambio de las criptomonedas, que es donde se está generando esta especulación financiera. Pero no va a funcionar esta medida si no se consigue al mismo tiempo un mecanismo que garantice la llegada de dólares efectiva de las exportaciones, porque parte de la estrategia de estabilización tiene que ser fortalecer al sector productivo exportador nacional, pero al mismo tiempo tener la garantía que esos dólares van a volver al país. Por tanto, hay que reformar el tipo de cambio, poner una nueva ancla nominal que dé estabilidad y certeza a los bolivianos. Claro, y la pregunta ahí es si el Banco Central en este momento está en las condiciones de poder generar y convertirse en ese elemento que vaya a lograr la estabilidad y que este cambio que se vaya a tener en el tema del dólar no vaya a ser tan duro, como decías tú, para diferentes sectores. Se habla entonces de la posibilidad de medidas que tienen que ver con el tipo de cambio del dólar que se podrían asumir, temas que tienen que ver posiblemente con la subvención a los combustibles y también temas que tienen que ver con el oro, Omar, porque se ha anunciado la creación del Banco Público Privado del Oro. ¿Esto tiene alguna variación con las leyes que ya se hicieron también en la anterior gestión para la compra de oro? Bueno, lo que se ha anunciado es crear un banco del oro para supervisar con mayor rigurosidad la producción y la comercialización de oro. Lo que se ha comunicado es que se busca tener mayor trazabilidad de cuál es la ruta que sigue el oro desde la producción hasta su comercialización. Y para esto se está planteando la creación de una entidad mixta público-privada. Pero a ver, lo que yo veo en principio, Milton, de que este anuncio del gobierno es reconocer que la estrategia de compra de oro que se ha realizado desde hace cerca de 3 años atrás ha sido adecuada, porque de lo que se trata es de aprovechar nuestros recursos naturales en abundancia para poder contribuir a la estabilidad económica. Pero por supuesto esto llama la atención porque tú lo escuchabas al ministro de Economía en su faceta de analista meses atrás cuestionando la política de compra de oro y ahora lo ves anunciando a viva voz la posibilidad de realizar la creación de este banco. Pero lo que creo que es importante aclarar a las autoridades es que en realidad un banco tiene funciones distintas a las que se está pretendiendo asignar, porque un banco realiza operaciones de intermediación financiera, capta depósitos, coloca créditos y lo que ellos están planteando es que el Banco de Oro pueda de alguna forma intrometerse a la verificabilidad del tránsito del oro desde la producción hasta su comercialización, lo cual por supuesto ya lo viene haciendo la empresa Epcoro que se ha creado en el país en años anteriores. Por tanto, yo creo que esta medida en realidad es de alguna forma una repetición de lo que ya se ha venido haciendo en años anteriores, pero lo importante es por supuesto fortalecer las reservas y es ahí donde el rescate de oro va a ser importante. Sí, y para tratar de diferenciar y tratar de no decir que se está haciendo lo mismo que se hizo en el anterior gobierno, el ministro decía no se va a alimentar con dólares a este sistema pernicioso de Epcoro que ha manejado la compra de oro en nuestro país. Sin embargo, el banco lo que haría es prácticamente lo mismo, pero vamos a estar viendo cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar, si va a ser el mismo o otro. Hemos tratado de analizar un poco lo que se podría dar en esta jornada, Omar, a partir del anuncio de esta conferencia de prensa que tendrá que ver con temas económicos que se van a asumir. De todas maneras, te invito también, no sé si mañana podemos tener el contacto ya en base a las medidas y decretos que se vayan a asumir para ya, con la cosa más clara,
poder analizar qué es lo que puede generar estas medidas a la economía de los bolivianos. ¿Te parece? Con mucho gusto, estamos allá en los estudios de forma presencial y yo siempre agradecido por la gentil invitación. Gracias, Omar, como siempre, un amigo también de Aviala. Un gusto y que tengas una buena jornada, Omar. Muchas gracias.